Unidad de aprendizaje biología. Tema 1.4 Composición química de los seres vivos. Durante este tema analizaremos la estructura en cuanto a los bioelementos, moléculas inorgánicas de interés biológico y biomoléculas que constituyen a los sistemas vivientes. 1.5 Estructura y función celular. En este tema analizaremos las características de la célula, la estructura de la célula procariota y la estructura de la célula eucariota. Bioelementos son los componentes orgánicos que forman parte de los seres vivos. El 99% de la masa de la mayoría de las células está constituida por 4 elementos. A estos se les denominan elementos primarios. Corresponden a carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Forman parte de la materia viva debido a sus propiedades físico-químicas, ya que estos 4 elementos forman parte de las moléculas orgánicas que constituyen gran parte de nuestro organismo. Los bioelementos secundarios corresponden a aquellos que forman parte de los seres vivos en una proporción del 4.5%. Desempeñan funciones vitales para el funcionamiento correcto del organismo. Son tales como el azufre, fósforo, magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro. En el caso del azufre y el fósforo se van a encontrar constituyendo moléculas tales como los aminoácidos. El magnesio lo podemos ubicar en la molécula de la clorofila, el sodio como un mineral necesario para la contracción muscular, calcio y potasio dentro de los huesos y cloro también encuentra en estructuras de los seres vegetales. Los bioelementos denominados terciarios están presentes en los organismos en forma vestigial, pero son indispensables para el desarrollo armónico de nuestro organismo. Son 14 y constituyen el 0.5%, tales como hierro, manganeso, cobre, zinc, flúor, yodo, boro, silicio, vanadio, cromo, cobalto, selenio, molibdeno y estaño. Agua. Esta constituye un 60 a 90% de los seres vivos, dependiendo de la especie y del estadio vital. También es importante porque es un medio que facilita las reacciones metabólicas que ocurren en las células de los organismos. De igual forma, participa en los procesos de transporte, ya que es un componente de la sangre. También participa en la digestión y en la filtración de sustancias que da como resultado la formación de la orina. Minerales. Estos se pueden encontrar como cationes cuando tienen carga positiva o aniones aquellos que tienen carga negativa. Dentro de los cationes se encuentran el sodio y el potasio, los cuales son fundamentales para el movimiento y la contracción muscular. El magnesio, que como ya hemos mencionado, forma parte de los organismos autótrofos, pues constituye una porción de la molécula de la clorofila. Dentro de los aniones se encuentra el cloro, el fosfato y el carbonato, los cuales van a ser aniones importantes en moléculas que llevan a cabo reacciones de óxido-reducción. Otra molécula inorgánica es el dióxido de carbono. Este es fundamental ya que participa en los procesos de intercambio gaseoso en los seres vivos, ya sea en organismos autótrofos que necesitan de dióxido de carbono para llevar a cabo la producción de alimento y desprenden oxígeno, o en heterótrofos como nosotros que respiramos o introducimos a nuestro organismo oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Dentro de los componentes orgánicos que constituyen a los organismos vivos, existe un grupo importante de moléculas que están formadas por estructuras muy grandes, que a su vez son moléculas orgánicas. Dentro de los componentes orgánicos existe un grupo muy especial de moléculas que tienen una estructura compleja y grande, a las cuales se les denominan biomoléculas. Dentro de este tipo se encuentran los carbohidratos, los cuales son compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. También reciben el nombre de hidratos de carbono.
Se clasifican de acuerdo a la cantidad de monómeros, es decir, de unidades involucradas en esta molécula. De esta manera, los más sencillos son aquellos que están conformados por un solo monómero, como lo sería el caso de la glucosa. A cada monómero se le nombra de acuerdo a la cantidad de carbonos que presenta. En el caso de la glucosa son 6, por eso se determina que es una hexosa. En el caso de dos monómeros se les llaman disacáridos y en este caso un ejemplo es la sacarosa. Para aquellos compuestos de carbohidratos que están formados por 3 o más monómeros, se les conoce como polisacáridos y un ejemplo de estos es el almidón. Los carbohidratos se obtienen a partir de alimentos de origen vegetal y de esta manera los seres vivos los pueden introducir a su organismo. Son la principal fuente de energía inmediata para los seres vivos, ya que una vez llevada a cabo el proceso de digestión, se obtiene la energía a partir de estos. Nosotros ingerimos estos carbohidratos, pasan a través de cada uno de los órganos involucrados en el proceso digestivo, se lleva a cabo la digestión mecánica y la digestión química, que corresponden y forman parte del metabolismo, y de estos componentes se extrae el ATP, que es la energía que las células requieren para llevar a cabo sus funciones. Otra biomolécula importante corresponde a los lípidos. Estos son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque la cantidad de cada uno de ellos está diseñada o está constituida de forma distinta a los carbohidratos. De acuerdo a los elementos que lo conforman, pueden cumplir diversas funciones biológicas. Generalmente son insolubles en agua y están constituidos por glicerol y ácidos grasos. Dentro de los lípidos, vamos a ver que estos se obtienen a partir de alimentos como grasas y aceites y aportan 9 calorías y, bueno, dentro de sus funciones es que son la fuente de energía de reserva en los seres vivos. Van a cumplir otras funciones como formar parte de la membrana de las células, ya que están formados por dos tipos de lípidos, uno que es soluble en agua y otro que no lo es. Tienen función reguladora, ya que algunos forman parte de hormonas, como las hormonas sexuales masculinas y femeninas, y la función protectora, ya que va a formar parte del tejido adiposo y es muy importante en organismos que llevan a cabo procesos de hibernación. Las proteínas son moléculas orgánicas bastante complejas porque se conforman mediante la unión de cadenas de aminoácidos. Estos aminoácidos ya en sí son moléculas orgánicas que están constituidas por un grupo amino, un grupo variable y un grupo carboxilo. Dentro de los seres humanos existen 20 variedades de aminoácidos que van a dar lugar a la formación de estas proteínas. De acuerdo a su complejidad, se clasifican en proteínas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Son particularmente susceptibles a la temperatura. Debido a ello es que es tan peligroso en los seres vivos los procesos de infección, ya que estos van a tener como síntoma el aumento en la temperatura y esto puede producir la desnaturalización de las proteínas y llevar a la muerte del individuo. Dentro de las funciones, vamos a ver que estas proteínas las podemos obtener a partir de alimentos de origen animal y aportan 4 calorías por gramo. Una es su función estructural, ya que conforman partes de nuestro organismo como el pelo, las uñas y la piel. Función reguladora, ya que van a formar parte de las hormonas. Transportadora, porque también las vamos a poder encontrar dentro de la estructura de la hemoglobina, que constituye la sangre. Función defensiva, ya que también forman parte de las estructuras de los anticuerpos que produce nuestro sistema inmune. Función enzimática, ya que regulan diversas reacciones que ocurren en nuestro organismo. Y función contráctil, porque también las vamos a poder encontrar en la estructura de nuestros músculos. Los ácidos nucleicos son moléculas complejas. Están formados, en el caso del ADN, por una ribosa, que es un carbohidrato de 5 carbonos, es decir, una pentosa, y bases nitrogenadas, tales como adenina, guanina, citosina y timina. En el caso del ARN, está formada por desoxirribosa, que es una pentosa,
y bases nitrogenadas, en su caso sería adenina, guanina, citosina y uracilo. Dentro de la estructura de los ácidos nucleicos, vamos a ver en el caso del ADN, que es un poco más complejo, dos hebras entrecruzadas, en cuyo interior vamos a encontrar estas bases nitrogenadas que son complementarias. En el caso de la timina, siempre va a ser complementaria o la va a acompañar una adenina, que es la que se representa de color amarillo, y para la citosina, que es de color azul, siempre se va a acompañar de una guanina. Siempre van a estar unidas en esta manera. En el caso del ácido ribonucleico vamos a ver una sola cadena o una hebra en donde vamos a encontrar las bases nitrogenadas. En el caso del ARN, en lugar de timina, que es la que vamos a identificar en el ADN, se encuentra el uracilo. Y esas serían las diferencias fundamentales entre estos dos ácidos nucleicos. Estructura y función celular. Recordemos que la biología se considera una ciencia ya que basa sus estudios en el método científico y es la ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos. Dentro de las características de la materia viva se enfoca en analizar cuáles son sus niveles y la forma en la cual se organizan, así como las características que presentan todos los seres vivos. Una de las características principales dentro de la organización de los seres vivos es que la unidad mínima de estudio, es decir, la partícula más pequeña que se encarga de estudiar la biología, corresponde a la célula. Analizaremos las características que presenta este nivel de organización. Dentro del cuerpo humano existen distintos tipos de células que lo conforman. Se dice que esta variedad corresponde aproximadamente a 200 tipos distintos. La célula se define como la unidad estructural y funcional de los seres vivos y es el nivel más pequeño de estudio dentro del área de la biología. Dentro de la clasificación general de las células existen dos grupos distintos. La célula eucariota, que sería la célula más compleja, ya que presenta un mayor tamaño. Hay diferentes elementos que lo constituyen y que llevan a cabo funciones específicas dentro de ella y que son vitales. A estos elementos se le denominan organelos, además de presentar un ADN con mayor complejidad y que se encuentra protegido. El siguiente tipo de célula corresponde a la célula procariota, que es considerablemente más sencilla en comparación a la eucariota. Presenta un tamaño menor y carece de la mayoría de los organelos, con excepción de los ribosomas. Es quizá debido a esto, a que no presenta organelos, que su tamaño es más pequeño. El ADN presenta una organización más sencilla y además no se encuentra protegido por el núcleo. A continuación, analizaremos los elementos que constituyen a la célula procariota. Dentro de los elementos que la conforman se encuentra el citoplasma, que es el lugar en el que se aloja el material genético, así como el único organelo que presenta correspondiente a los ribosomas. Los plásmidos son secciones de ADN que tienen una organización circular y que se ubican en el citoplasma de la célula. El ADN se encuentra de igual forma en el citoplasma y no tiene una organización específica. Los ribosomas son los únicos organelos que va a presentar esta célula y su función es la síntesis de proteínas. La membrana es la envoltura más interna que presenta la célula y se encarga de limitar el espacio interno. La siguiente estructura se llama pared celular y se encuentra en la parte media dentro de las estructuras que protegen y rodean a la célula procariota y le brinda mayor rigidez y soporte a la célula. La cápsula es una estructura de protección que presentan algunas de las células procariotas. Recordemos que este tipo de célula se presenta en bacterias y existen algunas bacterias patógenas, es decir, que causan enfermedades. La mayoría de estas bacterias presentan células que están protegidas por una cápsula.
El siguiente corresponde al flagelo, que es una estructura que le da movilidad. Es una estructura fibrosa y alargada. Y también pueden presentar otras estructuras de motilidad correspondiente a los cilios. Se distingue de los flagelos porque presenta un movimiento más errático y tienen un tamaño menor. A continuación analizaremos a los elementos que constituyen a las células eucariotas e iniciaremos con la célula vegetal. Esta se encuentra conformada por la pared celular, que es una estructura que le brinda rigidez y soporte y la envuelve de forma externa. El siguiente que observamos es el núcleo, se encuentra alojado en el citoplasma y su función es contener al nucleolo. El siguiente es el nucleolo, que sería la parte interna del núcleo y en donde se almacena el material genético. El siguiente corresponde a los ribosomas, que son organelos que tienen como función la síntesis de proteínas. Estos se encuentran asociados a un organelo membranoso llamado retículo endoplásmico rugoso. El siguiente corresponde al citoplasma, que es la región de la célula en donde se alojan a los organelos. El siguiente que observamos es el aparato de Golgi, que es el organelo que se encarga de producir vacuolas. El siguiente corresponde al cloroplasto, que es uno de los organelos exclusivos de la célula vegetal. Lleva a cabo funciones fotosintéticas. El siguiente corresponde al lisosoma, que es un organelo que se encarga de producir enzimas que degradan las vacuolas. El siguiente es la vacuola. La característica importante sobre las vacuolas dentro de la célula vegetal es que presentan un gran tamaño, ya que en ellas se pueden almacenar sustancias de interés para la célula. Comúnmente las vacuolas que almacenan agua tienen un tamaño muy grande dentro de este tipo de células. El siguiente corresponde al retículo endoplásmico liso. Se diferencia del retículo endoplásmico rugoso porque este no presenta ribosomas y su función es la síntesis de lípidos. El siguiente corresponde a la mitocondria y es el organelo que se encarga de producir y sintetizar energía. Respecto a los organelos que constituyen a la célula eucariota animal, tenemos el citoesqueleto, que son estructuras fibrosas que le brindan soporte a el resto de los organelos dentro del citoplasma. El retículo endoplásmico rugoso, que está asociado a ribosomas y participan en la producción de proteínas. El nucleolo, que a su vez se aloja en el núcleo y cuya función es resguardar al material genético. El citoplasma, que se encarga de albergar a los organelos, los centrosomas, que organizan a los organelos cuando ocurre el proceso de división celular, el aparato de Golgi, que se encarga de producir vacuolas, mitocondria, que se encarga de sintetizar energía, lisosoma, que produce enzimas que degradan las vacuolas, el ribosoma, que es el organelo que se encarga de sintetizar proteínas.